afectar el trabajo periodístico no es necesariamente afectar a quien hace periodismo, es también afectar a las fuentes que consultamos, a los documentos que revisamos, a aquella información que difundimos. Si no tenemos información, no podemos dar noticias. ¿Qué tal, Katiuska? Muy buenas noches y gracias a Exitosa por la invitación para compartir nuestra postura gremial frente a estas declaraciones y esta propuesta que es muy preocupante, la verdad. A ver, Renzo, vamos a recordar un poquito sobre coyuntura. El día de ayer sale pues esta información de la declaración del exministro Juan Francisco Silva, que está prófugo de la justicia. Y coincidentemente ahora el ministro Félix Chero quiere dar este proyecto de ley al Congreso. ¿Cuál es la opinión de ustedes como periodistas? Lo que nos preocupa, porque es lo que debemos expresar preocupación, alarma frente a una propuesta de este tipo, es que lo que están haciendo es criminalizar a las fuentes periodísticas. Hemos visto ya con anterioridad en la historia reciente, en los últimos años, cómo es que estos procesos de colaboración eficaz, los documentos, aquellas declaraciones que han salido a través de los medios, han ayudado a transparentar y a fortalecer los procesos con un mayor respaldo ciudadano. Entonces, si desde el Ejecutivo esta propuesta prospera y se genera esta ley que criminaliza, penaliza a quienes dan esta información, lo que están haciendo es obstruir el trabajo periodístico al restringir el acceso a una fuente determinada. O sea, afectar el trabajo periodístico no es necesariamente afectar a quien hace periodismo, es también afectar a las fuentes que consultamos, a los documentos que revisamos, a aquella información que difundimos. Si no tenemos información, no podemos dar noticias. O sea, para que la gente lo pueda comprender un poquito, no hablando en sencillo, lo que diga Karelyn López de repente, lo que diga quizás Samir Villaverde, lo que diga el exministro Silva o Bruno Pacheco, si es que los encuentran porque están prófugos, ya no podríamos conocerlos nosotros como prensa. Y es importante hacer la presión desde este lado, desde esta pantalla. Sin embargo, yo también sé, Renzo, de que ya hace algunos meses la Comisión de Justicia había propuesto un proyecto similar en el Congreso. En efecto, el proyecto que se aprobó por unanimidad en el mes de febrero por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República iba en el mismo sentido, porque esta era un dictamen que modificaba el Código Penal y Procesal Penal para sancionar la difusión de información que tuviera que ver con procesos de colaboración eficaz. Lógicamente, el argumento que utiliza el Ejecutivo y el Legislativo es el mismo: fortalecer los procesos de colaboración eficaz. Pero yo preguntaría en todo caso qué aspectos quieren fortalecer. O sea, sería bueno que digan estas personas, estos congresistas, el ministro, el Ejecutivo, cuáles son aquellos puntos que quieren fortalecer. Porque me parece absurdo que digan que porque la información se difunde, el proceso se obstaculiza. O sea, al final, si quieren que no se entere la otra parte, se va a enterar cuando tengan que hacer los descargos, cuando presenten los documentos. La ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que pasa con estas personas porque ocupan o han ocupado puestos de poder, espacios a los que han llegado, ya sea por voto popular, en el caso de presidentes congresistas, o ya sea por un nombramiento de confianza, ¿no? Entonces, hablamos de personas que están en el interés público. Así es, pero yo me pregunto, ¿por qué conoce filtra información con el caso, por ejemplo, de la señora Keiko Fujimori, si es válido? ¿Por qué conoce filtró la información del caso Lavajato con Odebrecht, si es válido? ¿Y por qué ahora que se está conociendo datos sobre las declaraciones del señor Villaverde, Karelyn López, y tienen que ver con este Poder Ejecutivo y este Congreso, ahí sí debemos callar a todos los jueces y fiscales? Veámoslo por la coyuntura. Bien lo mencionas, Katiuska. Los casos que has citado, si nos damos cuenta, vienen del periodo anterior de gobierno. Estamos en un nuevo periodo de gobierno que tiene lamentablemente intereses diferentes, que tiene muchos intereses comprometidos, mejor dicho, y que no vamos a poder confrontar, lamentablemente, cuando tanto el Legislativo como el Ejecutivo coinciden en que tienen que esconder información a la ciudadanía. Y lamentablemente lo han dicho de forma expresa o indirecta en más de una ocasión. Tanto representantes del Legislativo como del Ejecutivo han dicho de alguna forma u otra que no podemos tener toda la información, y eso es un error,
O sea, estamos hablando de los hechos, de las situaciones que tienen que ver o con las personas que hemos elegido o con decisiones que afectan e influyen nuestro desenvolvimiento cotidiano como sociedad. Así es, y bueno, para las personas que entienden un poquito sobre cómo trabaja la prensa, nos basamos en fuentes, en off the record. Así ha sido desde inicios de los tiempos como sociedad y cuando han existido los periodistas desde el oficio que tenían de hacer noticia. Entonces, ¿cómo podría afectarnos esto? Y si esto prospera, por favor, porque me preocupa, yo creo que a veces el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen puntos de encuentro y este podría ser uno de ellos. ¿A dónde podríamos acudir? Sé que hace unas semanas vino Pedro Vaca, relator de la CIDH. ¿Podríamos acudir a ellos quizás para que puedan tomar nota y quizás ponerlos en alerta de lo que está pasando? Definitivamente, si esta iniciativa prospera, accionaremos desde la ANP, desde la sociedad civil, los organismos que defendemos libertad de expresión y libertad de prensa, accionaremos los mecanismos legales que tengamos a nuestro alcance. Nunca se descarta, obviamente, las instancias supranacionales, pero siempre es bueno recordar que para llegar a una instancia supranacional primero hay que acudir a las instancias nacionales, y eso es un ordenamiento jurídico que está establecido de forma internacional. La visita de Pedro Vaca ha sido fructífera por lo menos en lo que ya hemos podido ver en un primer momento del informe preliminar, de las observaciones preliminares, que han planteado un diagnóstico, si lo decimos de una forma muy cruda, un diagnóstico preocupante, una realidad que deberíamos decir, estamos en riesgo frente a lo que digamos o a lo que expresemos, porque ha planteado, y él lo ha dicho claramente, hay tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y la prensa está en medio de estos dos frentes de ataque, y bueno, salimos perdiendo no solo periodistas, sino también ciudadanía, porque la ciudadanía se informa a través de lo que transmitimos, a través de ustedes, a través de los diferentes medios, radiales, televisivos, escritos, y como bien lo mencionas, Katiuska, necesitamos nuestras fuentes, o sea, históricamente hemos utilizado las fuentes. Esto es como que en el caso Watergate, por mencionar el histórico caso emblemático de periodismo de investigación, le hubieran dicho a todo el personal del centro de inteligencia, no digas nada. Los periodistas nunca revelaron la fuente. Lógico, es parte de nuestra ética y de nuestra deontología profesional. Y vamos a cuidar nuestras fuentes. Pero lógicamente, si tocan nuestras fuentes, también tocan nuestro trabajo, y eso es algo que debe entender la ciudadanía. Así es, y es una lástima que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo nos quieran, ¿no? Porque, bueno, para que hay personas que nos critican, dice, ¿por qué no ayudan al presidente Pedro Castillo? La función del periodismo es ser incómodos al poder. Yo quiero que tú me expliques este punto, Renzo. ¿Por qué el presidente Pedro Castillo debería firmar esta declaración de Chapultepec que hasta ahora no ha firmado? ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia en realidad es suscribir acuerdos supranacionales o internacionales que tengan que ver en materia de libertad de expresión. Desde la ANP abogamos más por la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va en esencia en el mismo sentido que Chapultepec, con algunas ligeras diferencias que tienen un poco más de relevancia en los aspectos de sociedad civil, pero en general, si hablamos de la importancia de suscribir estos documentos, estos mandatos supranacionales, viene porque son compromisos que asume el Estado peruano, que asumen los estados, y que, a ver, así como estamos sujetos al Pacto de San José, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que si faltamos en algún momento como Estado, si falta algún momento a lo que dicen estos documentos, se pueden realizar acciones de la misma forma, suscribiendo cualquier otro documento o cualquier otro pacto, ya sea internacional, supranacional, universal. Estamos generando compromisos de parte del Estado, y que si el Estado los falla, como sociedad vamos a tener la opción de activar mecanismos de protección, de activar mecanismos de denuncia para proteger y salvaguardar nuestros derechos. En este caso estamos hablando de un derecho que se conoce como garantista de otros derechos, como es la libertad de expresión.
Sin embargo, el presidente Pedro Castillo aún no lo firma, esperemos que lo haga. Yo solo quiero cerrar esta entrevista sobre tu opinión del producto audiovisual, porque no sé si llamarlo entrevista de el presidente en el canal del Estado. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu evaluación de lo que hemos visto el día de ayer? ¿Crees tú que fue satisfactorio para la población? ¿Crees que la población pudo encontrar respuestas del primer funcionario del país? Voy a dar una opinión muy a título personal, quiero hacer ese aclare, esto no lo voy a decir porque no hemos discutido el tema a nivel interno en la ANP, pero personalmente y como periodista yo creo que pudo haber salido más de esta entrevista. En las críticas más duras leía en algunos comentarios en redes que parecía una entrevista del relacionista público de Palacio de Gobierno y bueno, en realidad creo que le faltó un poco más ese elemento incisivo. Si bien es cierto, la idea y lo ideal siempre es mantener el ánimo de respeto, eso no quiere decir que vamos a ser displicentes con nuestros invitados. Estamos con el presidente de la República, que sabemos todas las dificultades, complicaciones y coyunturas que en estos momentos lo están afectando, y algo de ahí pudo haberse preguntado o dicho en la entrevista, ¿no? O sea, creo que pudo haber, como decimos en nuestro argot, ¿no? Pudo haber tenido más carnecita esta conversación, pero no la tuvo, lamentablemente. Sacar la pepa, ¿no? Porque preguntarle por qué no usa el sombrero no es noticia, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que el presidente Pedro Castillo pueda dar entrevistas a los medios de comunicación y poder darnos respuestas. Gracias, Renzo Chávez. Un gusto hablar contigo. Buenas noches. Igualmente, Katiuska. Buenas noches.